Fabi, estemos orando por Fabi. La esposa también iba a estar con nosotros y ha tenido una situación de salud, así que rodeémosla de oración en este tiempo. No ha podido llegar, pero le digo tranquilo porque a tu esposo no le falta palabra, va a cubrir. Le sobra, así que gloria a Dios. Bendiciones. Tome su lugar. Buenos días a todos. Ciertamente se quedó con la valija lista ayer a la mañana cuando íbamos a salir. El médico le dijo: ni te subas a un avión. Un problema con su oído, con su cara, así que se quedó ahí en la casa. Agradezco las oraciones, la oración que hiciste ayer también por ella, le hizo muy bien. Me da mucho gusto nuevamente estar entre ustedes. Primero porque amo a sus pastores en esta casa. Segundo porque me encanta Roque Sáenz Peña. Acá venden unos chorizos que en ningún lado de Argentina los hacen. Así que cuando puedo me llevo unas cajas, las pongo en el freezer. Pero tercero, y es lo más importante y de lo que te quiero hablar hoy, me encanta estar en la expresión de Cristo aquí. La expresión de Cristo aquí. Y de eso me voy a ocupar en los próximos minutos. Que en un comienzo sonará algo simplista, triste, porque no es nada simplista. Pero si me atiendes unos minutos, esto te va a afirmar para ir más profundo, más lejos, más alto y más lejos. Te quiero hablar del cuerpo de Cristo. Te quiero hablar de quién está aquí esta mañana. Cuando Dios, tomando donde dejó el pastor de Emilio, creó el jardín y empezó a crear los universos, Él quería una expresión suya en la tierra. Entonces tuvo la genial idea de crear un cuerpo. Lo formó del polvo a ese cuerpo. Le dio una forma. Y luego en ese cuerpo sopló de sí mismo, de su espíritu, de su ruá, y le da vida a ese cuerpo que lo conocimos como Adán. Y de él toma y hace a Eva, y ambos, los dos, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Era Dios como que Dios caminara en la tierra cuando ellos caminaban en la tierra, porque llevaban la imagen de Dios, la semejanza de Dios. O sea, es una palabra muy fuerte. A ver, si yo te doy una tiza como teníamos antes, una crayola y un pizarrón, un board, para que tú me dibujes cómo se ve Dios. O sea, es muy difícil la propuesta esa. Ellos eran la imagen, la semejanza de Dios caminando sobre esta tierra. No solamente eso, era el Espíritu de Dios. Caminaban al nivel de Dios, al punto que cuando Dios venía en ese mismo espíritu, en el ruá, en el aire del día, tenían comunión con Dios. Llevaban la imagen porque dijo: hagamos con la S. Llevaban la imagen de la
Trinidad, del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. Esa fue la genialidad de Dios para buscarse, para procurarse una expresión suya que caminara, que gobernara, que avanzara, que plantara, que labrara, que enseñorease sobre la tierra, hasta que pasó lo que pasó en el capítulo 3, que todos conocemos. Y ese hombre se distorsionó al punto que entre ellos ya no se conocían. Se miraron, empezaron a tener sensaciones que no habían tenido antes, de vergüenza, de culpa. Veían una desnudez que no tenían antes porque estaban cubiertos, dice el Salmo, los coronaste de gloria y honra. Esa palabra coronar es rodear. Estaban vestidos como de luz. Perdieron esa vestimenta. Empezaron a ver la degradación que había en ellos y esa expresión de Dios en un cuerpo que Dios había creado se degradó. Y tenemos el capítulo 5 de Génesis, un capítulo triste porque en los primeros versículos dice que Adán tuvo hijos a su imagen y semejanza. Y ese es un problema. No dice que tuvo hijos a imagen y semejanza de Dios. Así que tenemos un montón de Adancitos y de Evitas, no la de allá de la Casa Rosada, sino de Adanes pequeños allí. Y de ahí viene usted y de ahí vengo yo, y por eso todos nosotros estamos donde estamos. Entonces, cuando Dios crea, quiso tener una expresión en la tierra y crea un hombre, crea un cuerpo. Ese cuerpo se degradó, fue apartado del Edén, de la presencia de Dios, pero Dios no claudicó a su plan. Él quería tener un cuerpo. Y continuó en el mismo modus operandi que había tenido desde siempre en su corazón. Y de repente un día, dice la palabra, me preparaste para mí un cuerpo. Usa la misma forma que usó con Adán. Prepara un cuerpo para sí mismo. Y también le sopla su espíritu. Porque Gabriel se lo dijo a María, ¿cómo será? Bueno, el espíritu de Jehová vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué pasó con María? Y de repente, el cuerpo de nuevo, un cuerpo que cargara la imagen, que cargara a Dios, Dios mismo en un cuerpo. Antes era Dios con el hombre, ahora iba a ser Dios en el hombre. Y luego sería el hombre en Dios. Y tenemos al Cristo encarnado, el cuerpo de Cristo caminando en la tierra. ¡Qué maravilla! Perfecto, sin mancha alguna, sin pecado. Hebreos 1 dice que era el reflejo, la imagen misma de la gloria, de la sustancia de Dios. Hebreos 1. Pero Él tomó su cuerpo, usó su cuerpo para agradar al Padre y lo lleva a una cruz.
Y por nuestros pecados ese cuerpo fue lastimado, fue lacerado, fue de tal manera deformado que Isaías 55, cuando habla proféticamente de él, dice: como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Luego Cristo, por el poder del Espíritu Santo, resucita, toma su cuerpo, que le tuvo que decir a los discípulos: tócame, es mi cuerpo, y se lo lleva. Y otra vez nos quedamos sin cuerpo en la tierra, otra vez sin cuerpo de Cristo. Pero Dios no iba a capitular su idea, no se iba a rendir. Su genialidad siempre iba a sorprender a la humanidad. Entonces, cuando Cristo asciende, les deja un mensaje, le dijo: esperen. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, a causa de esto, vayan. Pero dijo: antes, quédense en Jerusalén hasta que seas enduo, investidos de poder de lo alto. Y 10 días se quedaron orando en un aposento alto, y sucedió lo mismo que en el Edén, y sucedió lo mismo que en María, y ahora sucedía en un aposento alto. El Espíritu Santo volvería a soplar y le volvería a dar vida a un cuerpo que sería la expresión de Dios, excepto que no iba a estar confinado a una silueta esta vez, sino que iba a estar dándole vida a un montón de miembros que cuando se juntaran, y ahí donde voy al nudo de esta prédica, que cuando se juntaran, como esta mañana, como en este congreso, la expresión Cristo iba a estar allí. Yo aprecio estar con mis amigos aquí, ni se diga con el pastor Satirio, pero esta mañana no estoy ante gente, estoy ante Cristo. El cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ir a las Escrituras, punto por punto. Mi esposa, que te decía, tuvo una crisis, no pudo subir al avión ayer por su salud. De esa puerta para allá, si hubiese venido, ella es mi esposa, ella es Fabi. Cuando entra ella por esa puerta, aquí no es mi esposa, acá es Cristo. No es el Cristo, creador del universo, pero es el cuerpo de Cristo. No es cualquier cosa. La persona que está a tu lado no es el hermano Pepe, la hermana María, que el mecánico, que el farmacéutico, no. Aquí estás al lado de Cristo, el cuerpo de Cristo. Somos, y te lo vamos a demostrar en la Escritura, Pablo lo quería explicar, y dice: somos la continuación del cuerpo que Cristo tenía en la tierra. Y hasta que no comprendamos esto, va a haber un problema. Esto lo debemos entender nosotros como líderes, pero lo debe entender tu congregación. No venimos al culto, venimos a Cristo. Si no es una reunión de hombres, ahora lo vamos a ver. Pero cuando nos juntamos uno con otro, como imanes o como las piezas de un rompecabezas, luego se puede ver en el boceto, aparece algo que no aparece en la individualidad afuera.
Y al aparecer ese alguien, el cielo responde, no puede no responder, porque es la idea de Dios. No dice Cristo en mí, la esperanza de gloria. Dice Cristo en vosotros, en plural. Cuando hay 2 o 3 congregados, Jesús lo dijo en mi nombre. No dijo yo estoy en un costado, yo estoy en la plataforma mirando, o estoy parado atrás viendo quién entra y sale. No, yo estoy en el medio. Hay un misterio. Pablo lo llamaba así cuando escribía Colosenses. Vamos a leer en un instante una batería de escrituras. Hay un misterio, dice Pablo. Él no lo podía explicar de otra manera. Había sido oculto por los siglos y las edades. Los mismos ángeles dicen, Cristo otra vez. De ningún ángel se dice que Dios lo amó. Puede que sí, claro, pero no lo dice. De ningún ángel se dice que lo hizo su hijo. Usted dice que Dios le ama. De ningún ángel se dice que Dios jamás lo perdonó. Ni bien metieron la pata, no le dio una sola chance. A usted domingo y otro domingo le perdona la misma cosa. Es un misterio. Los ángeles dicen, ¿y estos quiénes son? Necesitamos entender que venir a la congregación de los miembros que conforman al cuerpo no es una alternativa, ni es una moda, ni es un artilugio de algún líder para mantener a la tropa junta. No te imaginas el daño que te haces cuando no te congregas. Y el daño que le haces a otro cuando tu pedazo de Cristo, o sea tú, no llegó. Porque hay cosas que suceden solamente cuando aparece Cristo. Yo amo mucho las redes sociales. Hasta antes de venir aquí estaba conectado con otras naciones, dando clases y haciendo otro tipo de cosas. Amo, pero nunca jamás una reunión virtual va a reemplazar una reunión presencial. Por este principio que te estoy enseñando. No dice cuando hay 2 o 3 conectados en mi nombre. No dice así. Dice congregados. Tendrás bendiciones. Algo te dejará. Pero hay una dinámica misteriosa, es un misterio, dijo Pablo, que no se puede entender, que solamente sucede cuando el cuerpo se conforma, porque es el término que usa. Te decía, como imanes, tac, 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 se está pegando, algo pasa. Por eso yo le digo a los hermanos, aunque sea dormir, pero ven a la iglesia. Duérmete. Samuel dormía, no estaba el arca, por Dios. Es más, y ahora voy a la palabra, porque Pablo fue el que tuvo esta revelación de Cristo como cuerpo. Vemos a Cristo vemos a la iglesia como el templo, vemos la iglesia como la novia, la esposa, pero Pablo la vio como el cuerpo. Y Pablo, al quien se la quería transmitir, era una iglesia que no le había caído, decimos allá en México, el 20. Tenían muchos problemas con congregarse. Tenían muchos problemas con venir, y si venían,
la dinámica que sucedía ahí adentro hacía que sea una reunión más. Nosotros podemos hacer de nuestro congregarnos un congreso, está lindo. Podemos hacer una reunión dominguera, está lindo. Podemos hacer un bonito espectáculo de alabanza o una linda reunión de alabanza, lo que sea. Pero si no entendemos esto, nos estamos perdiendo el misterio tan poderoso por la cual nos congregamos. Y es un problema. Y la iglesia que traía ese problema estaba estaba en Corintios. La iglesia de Corinto. Había divisiones y había problemas. Entonces Pablo iba a comenzar desde el capítulo 1. Mire, Pablo escribió 4 cartas a los Corintios. 2 cartas nomás se encontraron y las otras 2 no se encontraron, y gracias a Dios que no las encontraron. Porque eran terribles esas cartas. Eran un palo que les daba, pero acá en la frente. Si ya la primera y la segunda son difíciles de digerir, imagínense lo que era la otra. Él decía, las escribí con tristeza. Entonces Pablo hacía un esfuerzo y comenzaba desde el capítulo 1, de los versículos del capítulo 1 de la primera carta, diciéndolo, y ahí voy a comenzar a leer. No se puede conocer a Cristo o no se puede tener comunión con Cristo si no se puede tener comunión con el cuerpo. Punto. No, hermano, que yo tengo a Cristo en mi corazón y yo en mi casa yo le alabo y yo le bendigo. Usted no tiene comunión con Cristo. Usted tiene una fe. Yo no digo que está mal. Yo creo que Dios le escucha si usted ora sinceramente. Pero no podemos crecer profundo, alto y lejos sin comunión con el cuerpo. Es una mentira, una falacia. Por eso el enemigo ataca tanto a las congregaciones donde se congregan la iglesia. Por eso fue la dinámica de una estrategia tan sutil durante la pandemia, porque la idea era que no aparezca Cristo, porque es Cristo entre todos ustedes la esperanza de gloria que tiene esta ciudad y esta provincia. Corintios 1, capítulo 1. Habla sobre el llamado, lo cual yo suscribo, más alto que tiene cualquier persona. Dice Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Para mí este es el llamado más alto de cualquier hijo, de cualquier hija de Dios. Una vez justamente estaba volando y me encuentro antes de subir al avión con un conocido, no era amigo, pero después nos hicimos muy amigos. Es un evangelista y bueno, nos hablamos ahí con la azafata para sentarnos juntos y estábamos hablando de los llamados y me decía, no, es que el llamado más fuerte es el que Dios me dio a mí porque hay que salvar las almas en el evangelismo. Y entonces se me ocurre decirle, oye, y cuando terminemos este pedacito de existencia aquí en la tierra, ¿qué demonio vas a echar en el cielo? ¿Qué enfermo vas a sanar en el cielo? ¿A qué perdido le vas a predicar el evangelio? Creo que estás confundiendo un llamado con una asignación, con una comisión. Fiel es Dios, porque las asignaciones son terrenales, es para acá, para la tierra, para hacer la obra de Dios. Los llamados son eternos. Fiel es Dios, le estaba diciendo Pablo, capítulo 1 desde el primer carta de las 4 de Pablo a los Corintios, que nos llamó a la comunión. Tenemos que tener comunión con Cristo, con su Hijo Jesucristo. Pero mire el versículo que sigue, las 2 palabritas que siguen. Os ruego, la tercera, pues, o sea, ese pues hace un puente, dice, ya que esto es así, ya que es un llamado altísimo, eterno, profundo, alto,
Necesito rogarles algo. No era una apelación. Bueno, les quiero dar un consejo, muchachos, si les gusta, bien. Les ruego pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo apela. Que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es escrito en el contexto del llamado a la comunión con Cristo. Si queremos tener comunión con su Hijo Jesucristo, necesitamos plantarnos en un lugar, tener la misma mente, tener la misma visión, no engancharnos con las divisiones. Y ahí Pablo iba a empezar a soltar, sobre todo en la primera carta, este misterio tan tremendo, tan profundo. Porque Pablo no veía la multitud, no veía a los que se habían congregado como una reunión de hombres. Los veía como Cristo, el cuerpo. Porque a él le había pasado. Escuche, Pablo asolaba a la iglesia, la perseguía. Él mismo quería que no se congreguen. Él mismo los echaba en la cárcel. Asistía en las ejecuciones de los que se congregaban. Y cuando luego iba a Damasco, que cayó, no sé si del caballo, del burro, del pie, de donde sea que se cayó, vino una voz que le dijo: Pablo, ¿por qué persigues a mis hermanos? ¿Así dijo? ¿Por qué me persigues a mí? No te estás metiendo con el hermano Pepe y la hermana María, te estás metiendo con Cristo. Nunca dejes de congregarte, porque entonces estás dejando una comunión con Cristo de lado, que no se puede de otra manera. Es Cristo en todos ustedes cuando la gloria se manifiesta, cuando el cielo responde. De hecho, muchas de las dinámicas espirituales altas, profundas, que toman lugar cuando está el cuerpo, se ven obstaculizadas como un palo en la rueda, cuando esto que está escrito en este versículo 10 hay en el rum rum de la iglesia. Se detiene la gloria, se detiene la vida, se detiene el sustento, lo vamos a ver, se detiene el cuidado. Porque fue una reunión de gente, pero no se conformó Cristo. ¿Se dio cuenta usted? Como que el mismo salmista ya lo había visto. Cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Dice que la cabeza, que es Cristo, suelta un buen óleo, una unción, un perfume. Si no se da esa conformación, no pidas ese óleo. Eran igual que en el libro de Hechos, cuando la iglesia fue bautizada y apareció el nuevo cuerpo, ingeniado por Dios. Estaban unánimes juntos. Ya lo habían visto desde antes. Ese buen óleo recorre la barba de Aarón, que habla de los ministerios. Es que la pastora no está ungida hoy. ¿No será que no está ungida porque tenemos este versículo 10? Y lo que el cielo tiene que soltar desde la cabeza, que es Cristo, y empezar a fluir a través de sus líderes, no lo suelta. ¿Por qué lo va a soltar? A un montón de gente que se juntó, pero Cristo no está mostrado.
Y luego dice, recorre las vestiduras, ¿o no? El resto del cuerpo. Te bendice a ti, te bendice a los pastores, a los líderes que están ministrando de alabanza y adoración. Dice, y luego lo lleva a un lugar geográfico como en el monte de Hermón. Dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. El juntarse no significa que siempre habrá bendición y vida eterna. El que aparezca Cristo, la cabeza, te garantiza salvación y vida eterna y bendición. Entonces Pablo les decía, cuando usted mire en Colosenses 1, que yo tengo que confesarle, cuando lo leí, la primera vez que recuerdo que lo leí, tuve un conflicto porque no entendía mucho. Colosenses 1:24, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había sido oculto de los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de este misterio entre los gentiles, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Como te decía, no dice Cristo en ti, dice Cristo en ustedes. Y ahí es donde Pablo, ya no voy a tomar el tiempo porque se me fue, Pablo, tal vez continúo mañana, decía, en mí continúo los sufrimientos del cuerpo de Cristo. Y luego dice esto. Y yo decía, ¿este quién se cree? ¿En serio se cree Jesucristo este? Y es cierto, porque usted y yo somos la continuación de la idea de Dios de tener un cuerpo que lo está hermoseando, lo está preparando para presentárselo a sí mismo, porque eventualmente, quién sabe, es un misterio, pero terminará con un cuerpo con él, una esposa al menos. Dice una iglesia sin mancha y sin arruga. No dice para presentársela al comité de los pastores santos de la santísima santidad de la alianza de los pastores. No dice eso. Dice Efesios para presentársela a sí mismo. O sea que un día Dios se va a encontrar con Dios y le va a decir, hola Dios. Y Dios dice, hola, ¿cómo estás Dios? ¿Cómo te ha ido y cómo le va a Dios? ¿Qué has estado haciendo? Estoy terminando mi idea maestra de un cuerpo. ¿Y quién es? Mira, te quiero presentar algo que hice para ti, Dios. Dios le dice a Dios, es la iglesia, es mi cuerpo. Entonces, cuando escribe Pablo, déjame darte tres cosas más. Una, Primera Corintios 12 dice, porque así, seguimos con Corintios, o sea, Pablo le quería enseñar a esta iglesia que no podían seguir como estaban. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también, ¿quién? Cristo. En el capítulo 1 Corintios 3, comenzando a hablarles a ver si podían entender, les decía, de manera que, versículo 1, que yo, hermanos, no pude, diga conmigo, no pudo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún siendo carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, escuche, y andáis como hombres. Voy desde lo último, hombres. Una cosa es un culto, una reunión de hombres. Pero Pablo dice, yo vine a la reunión de hombres y quise darles un bistec, quise darles algo sustancial. Pero como había tanta división y no entendían por qué estaban ahí, terminé dándoles leche. No te imaginas el daño que te haces cuando no disciernes. Voy a hablar de eso, de discernir el cuerpo mañana. Cuando no disciernes a lo que viniste. Este no es el tucumano, este no es Jami, es Cristo sentado ahí. Fíjate el otro versículo, porque no nos damos cuenta la importancia, creo yo, a veces en Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. ¿Qué hace? La sustenta. Cuando el cuerpo aparece, aparece el sustento. Cuando el cuerpo aparece, aparece el cuidado. Es que a mí Dios no me bendice si nunca te importó el cuerpo. Y si vienes tan embroncado o tan clasista, que dices, ya vino la hermana Pepa. Estás despreciando a Cristo. Agárrate de los pelos con Pepa afuera si quieres. Acá no es tu esposa, no es tu esposo. Acá es Cristo que se conforma. Y cuando se conforma y aparece Cristo, y es el único momento que sucede eso, único momento, hay una unción que la cabeza suelta, es específica para cuando el cuerpo se ha conformado. Usted tiene que entenderlo, su esposo tiene que entenderlo, su familia tiene que entenderlo, tiene que hacerle saber a la gente, mira, anda a la iglesia y sentate, atornillate ahí aunque te durmas. Quédate ahí, porque algo sucede en esos momentos. Donde sea que el cuerpo se conforma, es una célula, una reunión de amigos, no sé cómo le llamas. Yo no he venido a un congreso, yo he venido a encontrarme con Cristo. Entré por esa puerta, me senté allá atrás porque estaba el otro orador, no quería interrumpir. Y miraba, decía, qué lindo, estoy con mis hermanos, estoy con Cristo. Y dice, para concluir, lo sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos, lo podemos leer todos juntos si aparece detrás mío, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. No dice Hebreos que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Y ahora sí el último versículo, Efesios 4:15. Efesios 4, capítulo 15. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado. No dice más o menos concertado. No dice si acaso concertado. Dice bien concertado. Y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan. ¿Cómo? No escuché, ayúdeme. Subráyelo. Es que tengo un teléfono, raye la pantalla del teléfono. Subráyelo. Según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Se ayudan mutuamente. ¿Qué quiere decir? Que el que está al lado tiene lo que tú estás necesitando. Tú no lo sabes. Tal vez tú
que lo tienes tampoco lo sabes. La persona que está adelante te necesita. Si tú desprecias el cuerpo, si tú dices, no, yo hoy no tengo ganas, no voy a ir, está lloviendo, no tengo frío, le estás haciendo, a alguien le estás haciendo daño. Por ese día, no haberte presentado y haberte ofrecido como lo que eres, un miembro de ese boceto que fue el sueño de Dios desde Adán y Eva. Y un día habrá un humano metido en la Trinidad. Usted dice, ¿está loco? Sí. De hecho ya lo hay, ya se llevó su cuerpo. Los ángeles se preguntan, ¿y estos quiénes son estos? ¿Por qué no nosotros? No sé. A mí me amó y me dio la potestad, la exousia, el derecho de ser llamado hijo y de ser un miembro que manifiesta a Cristo en la tierra. Destruye la iglesia y no habrá Cristo en la tierra. Tienes un llamado muy importante. Tu hermano te necesita. Póngase sobre sus pies. Tómele la mano a la persona que está a su lado, si no la conoce, con mucho respeto. A quien usted está tocando no es Pepe, Rosita, María, Changalay, como decimos en Tucumán. Usted está tocando a Cristo. Y de usted está fluyendo una fuente para bendecir al que está a su lado. Tal vez que usted ni siquiera sabe. El enemigo ha querido desfigurarlo tanto. Mire que lo intentó una vez con Adán y Eva, lo intentó con Cristo en la cruz, para que usted no crea lo que usted es en Cristo. Porque si usted no cree, no lo va a caminar en ello y no lo va a soltar. Aquí esta mañana estamos en Cristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te bendigo por tu iglesia. Bendigo a Cristo en Roque Sáenz Peña esta mañana. Este misterio, que en este momento como un magneto atrae cosas del cielo. Te pido que en este día despiertes el corazón, la conciencia, el entendimiento, la sabiduría de tu iglesia en toda esta ciudad, para comprender que nos fue entregado la manifestación de Cristo. Y eso tiene que ver con congregarnos en unidad. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que sueltes el sustento que tienes para la iglesia, que sueltes el cuidado que tienes para la iglesia, que sueltes la unción, el óleo, que sueltes la revelación, no leche, la autoridad. Y que mis hermanos donde se congreguen entiendan el poder de congregarse. Es Cristo en todos nosotros. Pablo dijo, tenemos con la S la mente de Cristo. No uno, la mente estaba en el cuerpo cuando el cuerpo aparecía.
Si alguno está enfermo esta mañana, alcánzalo con tu poder sanador, porque tú lo cuidas y tú lo sustentas. Reprendo todo espíritu de enfermedad. ¡Fuera! No tienes parte, no tienes suerte. Si hay alguna persona que está oprimida por el enemigo, esa opresión se levanta. Toda ansiedad, tristeza, soledad desaparece, porque tu cuerpo está lleno de Cristo. Está lleno de Cristo. Cuán bello es el Señor. Cuán precioso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Tú lo sustentas al cuerpo. Hay provisión sobrenatural. Si usted está pasando escasez, miseria, la miseria es una maldición, la reprendo en el nombre de Cristo. Pero hay sustento. Usted que necesita trabajo, que no sabe cómo pagar esa deuda, que no sale de ese círculo vicioso de la escasez. No lo busque a Cristo allí por ahí escondido en una nube. Ese que tiene de la mano, tómele de la mano, como le decía, y diga: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Yeah. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Yeah. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor.